Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buena energía y, por qué no, un poquito de misterio, porque de eso va nuestro vídeo de hoy. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que se unan a esta comunidad. Y si ya son parte de ella, gracias por su constante apoyo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un tema que despierta pasiones, especulaciones y, sobre todo, muchas preguntas. Vamos a hablar de la relación entre dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título que les traemos hoy es una pregunta que resuena en muchos corazones de fans. ¿Melis Bürsin une a Kerem y Hande amor o amistad? Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante debate, quiero hacerles una invitación muy especial. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al tanto de lo último del entretenimiento, y si quieren formar parte de esta familia que crecemos día a día, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a desgranar este intrincado nudo de rumores, coincidencias y quizás, alguna que otra verdad oculta. La figura de Melis Bürsin es la que hoy actúa como catalizador de nuestra conversación. Para quienes no estén tan familiarizados, Melis es la hermana de Kerem Bürsin. Y su aparente cercanía con Hande Erçel ha desatado todo un torbellino de especulaciones. ¿Es Melis una aliada en un romance secreto entre Kerem y Hande? ¿O simplemente una amiga que los une en un plano más platónico? Vamos a empezar por el principio. Kerem Bürsin y Hande Erçel saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie turca Sen Kalkam, conocida en muchos lugares como Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla fue innegable, explosiva, de esas que hacen que el público se enamore no solo de los personajes, sino también de los actores que los interpretan. Y es aquí donde nace la semilla de la especulación. ¿Esa química trascendió las cámaras? Durante el rodaje de la serie y posterior a su éxito, se les vio juntos en innumerables ocasiones. Vacaciones compartidas, eventos, apariciones públicas donde su complicidad era evidente. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos que alimentaban las esperanzas de los fans de un romance real. Y claro, nadie podía negar que hacían una pareja increíblemente bella y carismática. Pero aquí entra en juego Melis. La relación de Melis Bürsin con Hande Erçel comenzó a hacerse notoria a través de las redes sociales. Vemos a Melis compartiendo fotos en las que aparece Hande interactuando en sus publicaciones, y en general, mostrando una conexión que va más allá de una simple cortesía entre conocidos. Para muchos esto es una señal clara de que Melis aprueba y quizás, hasta fomenta la relación entre su hermano y la actriz. Pensemos en esto desde otra perspectiva. ¿Qué significa que la hermana de un actor apruebe de su pareja? En muchas culturas y especialmente en la turca, la familia tiene un peso muy importante en las decisiones personales, y más aún en las relaciones sentimentales. Si Melis se muestra públicamente cercana a Hande, si la incluye en su círculo íntimo, si comparte momentos de disfrute con ella, esto podría ser interpretado como un aval familiar. Un gesto que podría sugerir que Kerem se siente cómodo y apoyado en su relación con Hande, y que su familia también lo está. Pero seamos honestos, en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas. ¿Podría ser que Melis y Hande simplemente hayan desarrollado una amistad genuina e independiente de la relación de Kerem con Hande? Ambas son mujeres jóvenes, exitosas, con intereses similares. Es completamente plausible que hayan conectado a nivel personal, y que su amistad sea algo completamente natural y sin segundas intenciones románticas. Analicemos los indicios que han alimentado esta teoría del amor. Las publicaciones de Melis en Instagram, por ejemplo. A menudo vemos que comenta las fotos de Hande con emojis cariñosos, o comparte recuerdos de momentos que han vivido juntas. Estas interacciones, aunque inocentes en apariencia, son diseccionadas al microscopio por los fans, buscando confirmación de lo que desean ver. Si Melis publica una foto antigua de ella y Hande riendo juntas, inmediatamente surge la pregunta, ¿era esto antes de que saliera a la luz lo de Kerem y Hande, o ya estaban juntos y era una forma de mostrar su apoyo discreto? Además, recordemos que Kerem y Hande, a pesar de la presión mediática, siempre han sido muy reservados con su vida privada.
Nunca confirmaron oficialmente su relación, ni tampoco su ruptura. Esta ambigüedad ha dado pie a innumerables especulaciones. Y en este vacío de información oficial, cualquier gesto, cualquier aparición conjunta, cualquier comentario en redes sociales se magnifica. Ahora, ¿qué papel juega Melis en todo esto? Si Kerem y Hande estuvieran realmente enamorados y en una relación estable, es natural que Kerem quisiera presentar a Hande a su familia cercana, y en particular, a su hermana, con quien seguro comparte una gran complicidad. Y si Melis la ha recibido con los brazos abiertos, si se ha llevado bien con ella, es un paso importante. Esto podría significar que Melis ve en Hande una buena influencia para su hermano, o simplemente que conecta con ella a un nivel personal y la considera una buena amiga. Por otro lado, si Kerem y Hande solo fueran amigos muy cercanos, la relación de Melis con Hande podría ser simplemente una amistad que se dio de forma orgánica. A veces las parejas de amigos terminan uniendo a sus propios amigos. Imaginen una reunión de amigos donde Kerem está con Hande y sus amigos empiezan a conocerse. Es posible que Melis y Hande hayan descubierto que tienen mucho en común, que disfrutan de la compañía mutua y que han forjado un vínculo propio. Pero, ¿qué pasa si la teoría de amor es la correcta? ¿Cómo podría Melis estar uniéndolos? Tal vez Melis, al ver el cariño genuino entre su hermano y Hande, ha decidido ser una mediadora, una consejera o simplemente una facilitadora. Podríamos imaginar escenarios donde Melis organiza encuentros, fiestas o viajes que involucren a los tres, creando un ambiente propicio para que su relación florezca y se fortalezca. En este sentido, Melis no solo une, sino que activamente fomenta un romance. Y si pensamos en la posibilidad de que se hayan separado, pero que la amistad entre Kerem y Hande perdura, la figura de Melis podría ser aún más relevante. Tal vez, tras una ruptura, las cosas se vuelven incómodas. Si Melis es amiga de ambos, podría actuar como un puente, ayudando a mantener una relación cordial y amistosa, impidiendo que la distancia se haga irreconciliable. En este caso, Melis estaría uniendo a Kerem y Hande en el plano de la amistad, preservando un vínculo valioso para ambos. Hemos visto también momentos en los que la interacción de Melis con Hande parece más íntima de lo esperado para una simple conocida. Por ejemplo, felicitaciones de cumpleaños que suenan muy personales, o compartiendo anécdotas que sugieren una historia detrás de su amistad. Todo esto, insisto, es materia prima para la especulación, pero es precisamente lo que nos mantiene enganchados y debatiendo. Ahora, volvamos al título, Melis Bürsin une a Kerem y Hande. ¿Amor o amistad? La verdad es que sin una confirmación directa de los involucrados, es muy difícil dar una respuesta definitiva. Sin embargo, podemos analizar las probabilidades y las diferentes interpretaciones. Si hablamos de amor, la intervención de Melis podría ser una señal de que la relación va en serio y que la familia aprueba. Su apoyo sería un factor importante para Kerem, y su buena relación con Hande indicaría que hay una química familiar que va más allá de la pareja. Si hablamos de amistad, entonces Melis es simplemente una amiga más que se suma a la ecuación. Su amistad con Hande es independiente y su cercanía con ambos es solo el resultado de compartir el mismo círculo social y de haber desarrollado un cariño mutuo. Hay un tercer escenario, quizás el más probable para muchos, y es que la relación original de Kerem y Hande haya sido amorosa, y que ahora, tras una posible ruptura, se mantengan como amigos muy cercanos. En este caso, Melis, al ser amiga de ambos, estaría ayudando a mantener esa conexión amistosa. Sería una unión, en un sentido de preservación de un vínculo importante. Consideren la posibilidad de que Melis, como hermana mayor, tenga un instinto protector hacia Kerem. Si ella percibe que Hande es una buena persona para él, ya sea como pareja o como amiga, es natural que quiera mantener un vínculo. Y si Hande también es una persona que le cae bien, la amistad entre ellas se dará de forma natural. La influencia de Melis no puede ser subestimada. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones a menudo son escrutadas y cuestionadas, tener un miembro de la familia que actúa como un aglutinador, como un apoyo, puede ser crucial. Si Melis publica fotos, comentarios o comparte momentos, está proyectando una imagen pública. Y esa imagen puede influir en cómo se percibe la relación de Kerem y Hande, tanto para los fans como quizás, incluso, para ellos mismos. Podríamos teorizar que Melis actúa como un pegamento social. Si Kerem y Hande atraviesan momentos de distanciamiento, ya sea por trabajo o por diferencias personales, Melis podría ser la que organiza cenas, viajes
o simplemente mensajes de cómo están, manteniendo la llama de la conexión encendida. Y si pensamos en la fuerza de las redes sociales hoy en día, lo que Melis comparte tiene un impacto considerable. Sus seguidores, muchos de los cuales también son fans de Kerem y Hande, interpretan cada gesto, cada foto, cada comentario como una pista. Y esas pistas para muchos apuntan a una historia de amor, o al menos, a una amistad muy profunda y duradera. En última instancia, la pregunta de si Melis Bürsin une a Kerem y Hande en amor o amistad es una de esas preguntas que el tiempo y las acciones futuras de los involucrados podrán responder. Lo que sí es innegable es que Melis parece jugar un papel importante en la vida de su hermano y, por extensión, en la vida de Hande Erçel. Su cercanía y su aparente afecto mutuo son un tema fascinante para los seguidores de estos talentosos actores. Para resumir, hemos explorado la figura de Melis Bürsin y su aparente conexión con Kerem y Hande. Hemos analizado cómo sus interacciones en redes sociales y su presencia en la vida de ambos han alimentado la especulación sobre si está fomentando un romance o simplemente manteniendo una amistad. Hemos considerado los diferentes escenarios, desde una relación amorosa aprobada y apoyada por la familia, hasta una amistad genuina e independiente. La ambigüedad que rodea la relación de Kerem y Hande, sumada a las acciones de Melis, ha creado un terreno fértil para todo tipo de teorías. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Melis está uniendo a Kerem y Hande en amor o en amistad? Me encantaría saber sus opiniones. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Sus ideas son lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden dejar un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen a Kerem y Hande, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos contenidos. Gracias por estar ahí y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.